Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Colosenses. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, el versículo 6 voy a leer hasta 23. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes
ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hasta el versículo 23 he leído. Ayer nosotros estábamos tocando el tema de el versículo 12, 13, 14, ¿no? Pero hoy vamos a tocar el tema de estas cosas, el versículo 5, como dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, así dice. Significa que apóstol Pablo estaba visitando diferente lugar, diferente ciudad. Después de predicar el evangelio, apóstol Pablo no había abandonado, sino que estaba haciendo como si fuera padre espiritual, constantemente enviando otros siervos como mensajeros. Por esa razón, mientras tanto que estábamos aprendiendo el libro de Filipenses, nosotros hemos escuchado que apóstol Pablo quería enviar Timoteo a la iglesia de Filipos. También Epafrodito. Significa que en la vida de apóstol Pablo tenía muchos siervos, los que podían apoyar en el ministerio de apóstol Pablo, como consiervos y compañeros, también siendo como milicia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que quiero decir? En nuestra vida también debería tener vínculo con el Espíritu Santo del Señor, con muchos conocidos. Imagínense, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios a través de plataforma de Zoom, pero ingresaron muchos pastores de diferentes países, como uno de 8 países se unen. Mientras tanto que estamos compartiendo la palabra de Dios, en nuestro corazón está circulando, está moviendo, trabajando el Espíritu Santo del Señor. Por esa razón, Dios nos permita que nosotros sigamos adelante. Cada uno que está aprendiendo la palabra de Dios, ellos también están intentando predicar la palabra de Dios. Por esa razón, apóstol Pablo estaba hablando ausente o presente. Lo mismo estoy enfocando hacia ustedes, escuchando de la fe de ustedes, escuchando que Dios había dado frutos. Significa que constantemente el corazón de apóstol Pablo estaba inclinado hacia las iglesias. Y luego nosotros podemos ver esta palabra, el versículo 7, como dice:
arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Abundando en acciones de gracia. Cuando la gente va a llegar en su corazón agradecimiento hacia la iglesia, hacia el siervo de Dios, hacia nuestro Dios. Cuando ingresa la palabra de Dios en su corazón. Por eso dice que arraigados ¿de qué? De nuestro corazón. No solamente superficialmente está conociendo el Evangelio, sino también puede conocer la palabra de Dios profundamente. En nuestra iglesia, ¿no?, hay un matrimonio. Este matrimonio hace tiempo estaba alejado de la iglesia, pero ya estaba regresando, ¿no? Uno de como 3 años, 4 años estaba congregando en la iglesia, pero no a menudo venía a la iglesia, sino que a veces compartía la palabra de Dios. Pero hoy en día, por medio de pandemia, y se quedaba en su casa, aunque se vende algunos productos, mercaderías, ¿no? Pero escuchando la palabra de Dios en su corazón, se levantaba un deseo. Un deseo que todas las cosas buenas comparta a los que instruye. Significa que los que están aprendiendo la palabra de Dios podrán compartir todas las buenas cosas. Escuchando esta palabra, el hermano me testificó, ¿no? Pastor, voy a intentar cumplir esta palabra. A menudo Dios me daba muchas cosas buenas, pero yo no podía compartir con usted. Y luego empezó a traer una caja de frutas una vez a la semana, trayendo una de piña, un mango, 2 manzanas y también una caja de frutillas, etc. Y a menudo trajo carne de res o carne de cerdo, lo que nosotros comemos entre los coreanos. Entonces, observando este regalo, no solamente está llegando un regalo, sino también yo puedo sentir que Dios está trabajando en su corazón. Dios está bendeciendo en su vida. Así me siento, ¿no? Así es. En nuestra vida, si una persona tiene raíz de la fe, aunque viene alguna situación, dificultad o alguna situación dificultosa, ya no se mueve. Y luego puede asegurar su fe y marcha. También nosotros, ¿no? Mientras tanto que estamos sirviendo al Señor, nosotros podemos marchar por la fe, predicando el Evangelio y también buscando la manera de Dios para salvar las almas. Creo que hoy en día no mucha gente está teniendo la libertad para viajar a otra ciudad, a otros países. Apenas algún país está dando libertad para visitar alguna ciudad, ¿no?
Pero en su corazón, si tiene la fe y también si tiene el agradecimiento al Señor, constantemente va a predicar el Evangelio. Por eso, como dice, arraigados y sobreedificados en Él. Sobreedificado es decir que no edifica a sí mismo, ¿no? Sino que por medio de la iglesia puede ser edificado. Vamos a ver una palabra, Efesios capítulo 4. Efesios, el capítulo 4, el versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Última palabra, como dice vocabulario, maestros. Maestros es decir que uno que puede enseñar sobre la palabra de Dios y puede sacar el secreto de la palabra del Señor y para que alguien pueda entender fácilmente, mientras tanto que escuchan. No sé muy bien, Dios me dio este don, pero mientras tanto que estoy enseñando sobre el libro de Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y algunos pastores estaban teniendo entendimiento por mi explicación. Por eso yo puedo considerar que Dios me entregó este don para que yo pueda explicar la palabra de Dios ante los pastores y también los hermanos. ¿Con qué propósito Dios les estableció a algunos ministros? El versículo 12 así dice, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Acá sale edificación. Significa que después de ser salvo, por sí mismo no puede ser edificado, sino que por los siervos de Dios que recibieron el don de Dios, a través de ellos pueden aprender la palabra de Dios, pueden absorber alimentación espiritual y puede ser edificado como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, es decir que eso es la Iglesia Santa. Ya volvamos. Colosenses capítulo 2, el versículo 7, abajo, como dice, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Significa que ya había recibido la salvación. ¿Para qué es necesario confirmar la fe? Pero no es suficiente de lo que había recibido la salvación. La salvación viene por el perdón de los pecados.
Pero la seguridad para confirmar nuestra fe se necesita escuchar cada día como maná. En la época de Moisés, Dios había enviado maná, descendía cada madrugada. Significa que cada día ellos tenían que cosechar y tenían que comer. No es suficiente por un día para aguantar 3 días o una semana, sino que cada día tenían que recibir maná. Durante 40 años que ellos se quedaban en el desierto. Nosotros también. Cada día, ¿no? Aunque alguna palabra es complicada, es duro, no es fácil de comprender, pero cada día nosotros podemos leer y escuchar de la explicación y también podemos creer. Y luego, abundando en acciones de gracia. Si uno que tiene gran agradecimiento al Señor, entonces la gente se puede accionar. Como igual que el hermano que aceptó la palabra de Dios, ¿no? Cada vez a la semana y traía una caja de los frutos. Solamente yo podía comer, no es así, ¿no? Sino también podía aceptar su corazón. Porque Dios estaba dando este corazón. Porque Dios cuando quiere trabajar en nuestra vida, de primero trabaja en donde, en el corazón de nosotros. Ya, busquemos el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Significa que después de recibir la salvación, si no puede aprender por la palabra de Dios, entonces hay mucha enseñanza del mundo, se mezcla como por filosofía y también enseñanza vana y no sirve de nada, ¿no? Para tener la fe. Por esa razón nosotros tenemos que seguir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está la enseñanza de Jesucristo? En la Biblia. Por eso es suficiente tener la Biblia para comprender sobre el proyecto de Dios, la voluntad de Dios. Mucha gente quiere saber alguna cosa curiosa, ¿no? Pero fuera de la palabra de Dios, ¿dónde hay verdaderamente, dónde hay la verdad? Ya busquemos para comparar la palabra de Dios, primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 22. Ya veamos. Así dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura,
Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así dice. Los judíos, ¿qué es lo que piden? Señales. Hoy en día también, ¿no? Mucha gente está buscando señales. Y el número uno de señal es que quiere ver curación de la enfermedad. Casi toda la religión está acompañada de milagros de sanidad. ¿Es cierto? Si uno que estaba acostado de cama, si un pastor o como una persona muy especial, si le cura, entonces la gente puede ser sentido. ¡Wow! Eso es milagro de Dios, piensa. Pero la verdad que está curando enfermedad de cuerpo. Ese es como curación física. Pero imagínense, ¿no? Uno que recibe el perdón eterno, recibiendo la salvación, teniendo la vida eterna por escuchar el Evangelio, se cura la enfermedad espiritual. ¿Cuál es lo más superior? Lo que cura su espíritu. Por esa razón, apóstol Pablo no estaba enfocando sobre señales. Tampoco él estaba buscando sabiduría, filosofía, sino que el Evangelio, para ver a los judíos cómo va a sentir. El versículo 24, como dice, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero para los judíos, ¿cómo se siente sobre el Evangelio? Crucificación de Jesucristo. Y la crucifixión de Jesucristo, ¿cómo se ve? El versículo 23 así dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Tropezadero significa que no vale de nada, no sirve de nada. También para los gentiles, como dice, locura. Locura. Pero nosotros estamos enfocando, predicando el Evangelio, la crucifixión de Jesucristo. Eso es lo que estamos predicando. Busquemos una palabra más, como dice el versículo 18, mismo capítulo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, dice. La crucifixión de Jesucristo se ve locura ¿para quién? Para los que se pierden, para los que se van al infierno, por los que están andando como pecadores. Eso es locura. Porque nosotros estamos predicando sobre la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. También estamos transmitiendo la justificación de Dios, la santificación de Dios y la perfección de Dios. Por medio de la obra de Jesucristo nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados. Así nosotros estamos transmitiendo, explicando la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero
para los que se pierden, se ve como locura. ¿Por qué se ve locura? Se veía que es una cosa vana. Pero como dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? El Evangelio, la cruz de Jesucristo. El que tiene poder de Dios es poderoso. Significa que Dios cuando nos rescató, cuando nos salvó, no solamente nos salvó, nos perdonó, sino también nos entregó el poder de Dios. Cuando uno que tenga poder de Dios tiene que utilizar o no, probando. Desde que yo recibí la salvación en el año 1990, Dios empezó a trabajar en mi corazón para que yo anunciara el Evangelio, invitando a los amigos, vengan a mi casa. Tienen que escuchar la palabra de Dios. Yo voy a explicar el Evangelio. Pero muchos amigos que han escuchado, ellos me respondieron, amigo Juan Kim, escuchando atentamente su explicación, parece que es bíblico, porque está escrito que Jesucristo quitó el pecado del mundo, fue crucificado y también fue resucitado. Ya para comparar la Biblia no hay problema. Pero yo puedo decir que yo soy pecador porque desde niño que estaba congregando en la iglesia me sentía que yo era pecador. Todavía yo soy pecador. Es decir, que no podía penetrar en su corazón la justicia de Dios por la fe. ¿Por qué? Esta palabra se veía como locura. Pero algunas personas podían escuchar el Evangelio, podían aceptar el Evangelio. Además, cuando Dios me envió a Bolivia para iniciar la misión Buenas Nuevas en La Paz de Bolivia, aunque yo no podía hablar el idioma español, pero nosotros teníamos traductora que traducía en español, ¿no? Cuando yo hablo coreano, ella traducía en español, pero aumentaba constantemente, poco a poco, los hermanos en la iglesia de La Paz. Hasta 1999, durante casi un año, yo estaba pastoreando en La Paz. Aumentó uno de 60 personas. Entre 60 personas que ingresaron a congregar la iglesia de Misión Buenas Nuevas, hasta ahora muchos hermanos están congregando, quedándose. A menudo cuando yo viajo a La Paz de Bolivia, ellos me saludaron. Significa que uno que valora solamente la crucifixión de Jesucristo, uno que valora la sangre de Jesucristo, uno que apoya en la obra de Jesucristo, podrá aprovechar el poder de Dios que Dios le entregó, el Evangelio. Eso es muy importante. Busquemos una palabra más, Romanos capítulo 1.
Romanos capítulo 1. El versículo 15. Voy a leer. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cómo dice? Apóstol Pablo dice que no tengo nada de vergüenza para anunciar el Evangelio. Porque en el corazón de apóstol Pablo estaba sintiendo que él tiene gran poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Alguna persona no quiere accionar. Poder de Dios, yo tengo poder. Eso es una palabra que tiene mucha fuerza. Poder. El poder de Dios es el Evangelio. El Evangelio es buena noticia. ¿Cuál es buena noticia? La buena noticia es que Jesucristo quitó el pecado del mundo. Canceló el precio de todos nuestros pecados. Una sola vez para siempre, por su sangre nos justificó, nos santificó y nos perfeccionó. Para que nosotros seamos justos, santos y perfectos por la gracia del Señor. Solamente la sangre de Jesucristo tiene poder para salvarnos, para limpiarnos, para renovar nuestra vida, para desechar nuestros pensamientos, para ganar las almas, para ser siervo de Dios, para predicar el Evangelio, para servir al Señor. Viene toda la bendición a través de el Evangelio. Por eso entre todos los pastores no tengan nada de vergüenza de explicar estas palabras. La redención eterna. ¿Por qué? Hoy en día no mucha gente está aceptando la redención eterna. ¿Por qué? Solamente está pensando, ¿no? Jesucristo murió en la cruz, la verdad que murió, pero Él murió por el pecado original, el pecado pasado, el pecado que he cometido hasta hoy. Se divide del poder de la sangre de Jesucristo como una parte, ¿no? Una parte. Es muy sabio, ¿no? Sabio. Dios tampoco se divide. Jesucristo no puede dividir poder de la sangre de Jesucristo, pero ser humano que no cree el Evangelio quiere dividir la sangre de Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz, amén. Jesucristo murió por nuestro pecado, amén. Por eso usted es justo. No, yo soy pecador. Es muy raro, curioso, es muy curioso. Jesucristo dice que quita el pecado del mundo, amén. Jesucristo fue crucificado, amén. Derramando toda la sangre, amén. Antes de morir Jesucristo decía que consumado es, amén. Por eso nosotros somos justos. No, yo soy pecador. ¿Quién está engañando? ¿Quién está dominando el corazón del pecador? Satanás. Para que no trabaje el Evangelio fuertemente con poder de Dios en su corazón. Impide, para que no acepte.
¿Quién es? Satanás. Por eso, el que está siendo engañado de Satanás siempre dice con su pensamiento, parece que está escrito en la Biblia, pero me parece que. Mucha gente habla, según mi pastor dice que, según mi opinión, me parece que, y mi pastor dice que. ¿Tiene importancia más que la palabra de Dios? No. Uno que cree la palabra de ser humano más que la palabra de Dios no es siervo de Dios. Nosotros por eso estamos investigando la palabra de Dios. Apóstol Pablo pensaba que la verdad es que Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo nos salvó. Jesucristo nos justificó, santificó, perfeccionó. Por eso uno que cree en la sangre de Jesucristo debe ser justo ante Dios. ¿Dónde está escrito? En la Biblia. No solamente dice que en la Biblia, sino que ¿de qué capítulo? ¿En qué versículo? Acá está. Vamos a buscar Romanos capítulo 3, el versículo 23, 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la obra de ser humano que hicieron maldad. Pero el versículo 24, ¿cómo dice? Ya vamos a leer todos juntos, ya. Quiero ver la cámara. Y ingresaron hasta 41 en este Zoom. Ya, vamos a leer todo junto, ¿no? No tiene que mirar mi rostro, ¿no? Sino que la palabra de Dios. Ya, Romanos capítulo 3, el versículo 24. 1, 2, 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es la palabra de Dios. Eso es el evangelio, siendo justificado. Ya, el día de hoy, yo digo, yo estoy siendo justificado gratuitamente por la redención que está en Cristo Jesús. Por eso yo soy justo. Mañana usted no va a cometer. Sí, mañana entonces voy a leer otra vez, aprovechando esta palabra, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Pues mañana, en misma hora, alguien me pregunta, ¿usted no tiene pecado? Mire, voy a leer. Yo estoy siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que está en Cristo Jesús. ¡Ey, Señor! Usted mañana no va a cometer. Otra vez, mañana otra vez. Ya. Cualquier momento yo puedo presentar la palabra de Dios. ¿Quién gana? La palabra de Dios. La palabra de Dios no se cambia. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios está enseñando a nosotros, como dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que está en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Ya. Toda la gente tiene que aprovechar, vencer contra pecado. Yo estoy siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Con esta palabra podemos vencer contra condenación. Amén. Ya, volvamos. Colosenses capítulo 2. ¿Dónde estamos aprendiendo? Ya, hasta 7 hemos aprendido. 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los
rudimentos del mundo y no según Cristo. Por eso, después de ser salvo, no tiene que aceptar la enseñanza de ser humano, la enseñanza del mundo, sino que nosotros solamente tenemos que alimentar, creer en la palabra de Dios, porque dentro de la palabra de Dios tiene poder. El versículo 9, porque en él había corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principados y potestad. Entonces, ¿quién es nuestra cabeza? ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo. Amén. Por eso, Jesucristo quiere dominar a la vida de nosotros. Jesucristo quiere manejar nuestra vida. Jesucristo quiere manejar nuestra vida a través de su voluntad. El versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Circuncisión, es decir que nosotros fuimos quitados maldades, pecados, iniquidades, porque nosotros somos nuevas criaturas, porque estamos en Cristo Jesús. Por eso, espiritualmente nosotros somos judíos. Romanos capítulo 12 sale, ¿no? Los que fueron circuncidados espiritualmente, es decir, que los que recibieron el perdón eterno son judíos. Por eso nosotros podemos aprovechar este poder. Ya intenten desde hoy, ya, todos los pastores que están escuchando esta palabra, ¿no? Intenten predicando la palabra de Dios. Enseñen la redención eterna. Digan a todos, dice que nosotros somos justificados, santificados y perfeccionados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dice, sí, comete, ¿cómo va a ser? Sí, nosotros podemos confesar. Confesar es decir que puede reconocer, sí, ya he cometido, está bien. Pero confesando de maldad, la sangre de Jesucristo va a purificar todo, dice. Tiene que creer que Jesucristo había perdonado todos nuestros pecados para que nosotros tengamos la luz. Significa que ya nosotros tenemos manera para purificar constantemente. ¿Cuál es? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. No solamente un día había limpiado, sino también vale el día hoy, vale mañana. Todos nosotros podemos aprovechar en la sangre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que prediquemos el Evangelio. El día de hoy, hasta acá. Gracias. Vamos a orar al Señor. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir este estudio bíblico pastoral. Hoy en día Dios nos permitió que aprendamos el libro de Colosenses. Constantemente está saliendo la sangre de nuestro Señor Jesucristo que limpió todos nuestros pecados. Por eso nosotros no tenemos que aprender filosofía del mundo y engaño de Satanás, sino que nosotros podemos alimentar por su palabra. Cada momento cuando estamos escudriñando la palabra de Dios, Dios nos da ánimo, esperanza con la palabra del Señor. También bendiga a todos los pastores que están escuchando esta palabra para que aprovechen, para que prediquen el Evangelio al mundo. También, Señor, les bendiga para que tengan ánimo en sus corazones, para que sirvan al Señor. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por su atención.